ríos de agua viva. Es la tercera reflexión que tenemos. Y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada dijimos que una de las cosas que Cristo hizo al morir en la cruz fue el de conseguir dones, regalos para los seres humanos. Claro, sabemos que el más grande regalo que un ser humano puede tener de parte de Dios o de parte de Cristo es la salvación. Sin embargo, ese regalo y ese don, por más maravilloso y por más grande que sea, no es el único. Cuando vamos a leer Efesios 4:8, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. Se fija que dice dones, no dice un don, no dice el regalo es la salvación, no. Dice, dio dones a los hombres. Si leemos también en el Antiguo Testamento, en Salmos 68:18, está esta misma idea, este mismo concepto. Y se lo quiero leer porque esto que vamos a leer ahorita lo vamos a retomar más adelante en una pregunta. Dice, Salmos 68:18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios, o Jehová Dios. Normalmente cuando hablamos de los dones, siempre que en una iglesia se habla de dones, pensamos en la lista de los dones espirituales que vienen en Efesios o los que están descritos en el libro de Corintios. Hace unos, no sé si meses, vimos este tema de los dones espirituales. No vamos a repetirlos, está grabado. Si usted quiere ver todo el tema, puede ahondar ahí, ¿verdad? Pero solamente quiero repasar un poquito para que usted lo recuerde. Entonces, 1 Corintios 12:8 al 10, son 2 versículos o 3, dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, ¿verdad? Esto que acabamos de leer, nosotros, al igual que Pablo, los que habitamos o los que vamos a una iglesia pentecostal donde se habla de los dones del Espíritu, a esto le llamamos dones espirituales, ¿verdad? Porque así le llama Pablo, dice en 1 Corintios 12:1, dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de ¿qué? De los dones espirituales. ¿Sí? ¿Por qué le llama dones espirituales? Porque estos dones son traídos a nosotros por el Espíritu Santo. Son cosas vamos a ver, facultades, lo vimos la semana pasada, que el Espíritu trae a nosotros. El Espíritu Santo trae a nosotros cuando Él viene a morar en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, Pablo le llama dones espirituales. Ahora, si el apóstol Pablo hace la distinción entre, cuando él dice dones espirituales, cuando dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, quiere decir que existen otro tipo de dones. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? Existe otro tipo de dones aparte de los espirituales. Existen otro tipo de regalos que Dios nos da. Existe otro tipo de facultades que Dios nos otorga.
Pablo a estos les menciona y les llama dones espirituales. Pero existen otro tipo de dones y de regalos que Dios nos da, que pudiéramos decir, si no los queremos meter en los espirituales, pero son otro tipo. La semana pasada mencionamos y dijimos que cuando hablamos de dones y de regalos que Dios nos puede dar a los seres humanos, cuando hablamos de los dones que Jesús dio a los hombres, como dice aquí en la escritura que leímos al principio, la gama y la variedad de dones o regalos que Dios nos puede dar al ser humano o a cada persona, es incalculable la cantidad de tipo y de variedad que Dios nos puede dar esos dones. La gama y la variedad es incalculable. ¿Qué tan incalculable es la cantidad de diversidad de dones, aparte de los espirituales, que Dios nos puede dar? Pues es tan grande como Dios. ¿Qué tan poderoso Dios? O sea, a mí me gustó mucho una frase que les dije la semana pasada. A Dios no se le acabó la creatividad. O sea, si creemos nosotros que estos que leemos en la Biblia como dones espirituales, es lo único que Dios nos puede dar, estamos haciendo a nuestro Dios un Dios muy limitado. A Dios no se le ha acabado la creatividad. Dios no ha terminado de crear y de hacer cosas. Dios es tan poderoso, tan inteligente, tan capaz, que a Él no se le ha acabado ni el poder ni la creatividad para poder otorgar un regalo. Me encanta, estoy leyendo unas novelas estoy leyendo unas novelas, ¿no? Y me encanta porque a veces ponen a personajes, por supuesto, muy ricos, que son ricos, la mitad del mundo es de ellos. No, pues son novelas, no, son novelas. Para eso son, para imaginar. Pero lo sorprendente es que ese tipo de personaje que describen tiene la capacidad de poder ayudar a su amada en todo. En todo. Y hace que no les falte nada. Y a mí me da mucha risa cuando yo veo eso, porque veo que la necesidad del ser humano sigue siendo igual. El tener a alguien que te ayude en todo. ¿En qué no te puede ayudar Dios? ¿En qué situación o hasta dónde está el límite de nuestro Dios para ayudarnos o para darnos un regalo? Dios no tiene límites para regalarnos las cosas que a Él se le ocurra. No más porque Él es Dios y no más porque nos quiere dar esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan grande o qué tan amplia es la gama y la variedad de dones que Dios puede otorgarnos? Tan grande y tan incalculable como el mismo poder de Dios. A Dios no se le ha acabado la creatividad para poder hacernos un regalo diferente a cada uno de nosotros. Y lo digo porque si la Biblia se tomó el tiempo y el detalle de anotar en Efesios y en Salmos proféticamente, cuando dice, y dio dones a los hombres, hablando de la muerte y la resurrección de Jesús. Tomó, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sí? Vamos a continuar con eso. Entonces, si revisamos bien esa lista, para empezar, podemos empezar con esta lista de dones espirituales que leemos como un punto de inicio en nuestro estudio de lo que son los dones o los regalos que Dios nos da. Nos vamos a dar cuenta que casi todas las cosas que mencionamos, dones de sanidad, fe, palabra de ciencia, profecía, todo eso que leímos, ¿verdad? La mayoría de esos, si no es que todos, caen en el rubro que les comenté la semana pasada. Cada una de esas cosas que se menciona
cae en el rubro de las facultades. Estos dones, estos regalos que Dios nos da como seres humanos, nos facultan para hacer algo. Nos da la capacidad para desarrollarnos. Vamos a ver un poquito la definición, la semana pasada no se las puse ahí. Cuando Dios habla de darnos dones, habla de darnos regalos que nos facultan, que nos da la capacidad para que podamos vivir en esta tierra. Vamos a revisar ahora sí qué es la facultad, porque la semana pasada solamente se los mencioné, ¿verdad? ¿Qué es facultad? Aquí tienen ustedes ya la definición. ¿Qué es una facultad? Es una aptitud, una potencia que tú... ¿Se han oído que el carro... ¿Qué tan potente es tu carro? ¿Qué quiere decir cuando? ¿Qué tan potente es tu carro? O sea, ¿qué tan fuerte puede jalar, no? ¿Puede arrancar? ¿Qué tanto esfuerzo puede hacer para lograr algo? Para correr, para subir una loma. Pues aquí los travesilleros, ¿qué tan potente está su vehículo para poder subir, no? O sea, una facultad es una aptitud o una potencia que Dios te da. Puede ser física o puede ser moral. Y ya vimos, por los dones espirituales, puede ser espiritual. Estas definiciones que saqué son del internet, así que no tiene nada que ver con... Por eso vamos a agregarle ahí física o moral o espiritual. Las palabras que son similares a aptitudes, capacidad, aptitud, inteligencia, me encanta talento. Cuando hablamos de facultades, hablamos de talento. Cuando hablamos de dones o del regalo que Dios te puede dar, Dios te puede regalar aptitudes, talentos, inteligencia, condiciones, dote. Esas son palabras similares. Y la otra definición que les dije que me había encantado fue que facultad es el poder o el derecho para hacer algo. Cuando Dios nos regala o nos da un don, una capacidad, una habilidad, junto con ella, escúcheme muy bien, porque esto puede depender todo su futuro. Cuando Dios te da un regalo, una capacidad, una inteligencia, una aptitud, junto con Él te da el derecho de que alcances y logres con ese don y ese regalo que Dios te da, los propósitos y los objetivos que tú te pusiste y que Dios te puso en el corazón. Junto con el don, te dio la capacidad para hacerlo. Es bíblico. Dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. ¿No es cierto? Es bíblico. Te pone la aptitud y te da el derecho y el poder para hacer eso que tienes en mente, eso que tú quieres hacer con esa capacidad o esa facultad que Dios te dio. ¿Qué palabras son similares? Autoridad, autorización, permiso, poder, derecho. Bueno, entonces, cuando hablamos de que Dios nos faculta, estamos hablando de que Dios nos da la aptitud, la potencia física o moral o espiritual, nos da la inteligencia, nos da el talento, nos da la habilidad y las condiciones para hacer eso que Dios te mandó hacer. Todo el año hemos hablado de objetivos y de metas. No nos hemos salido del rubro. Ustedes han ido caminando paso a paso y dando pequeños avances. Tenemos 3 meses. Estamos ya en el mes de abril, ¿no? Enero, febrero, marzo ya se nos fueron. Mi pregunta ahora con ustedes es, ¿qué tanto avanzaron en este año en los objetivos para el 2024? Si no avanzaron nada, ya perdimos 3 meses. Y si no tienes objetivos para este año, yo quiero decirte, es un año que se te va a ir sin lograr nada. Nomás vas a respirar
y vas a vivir y vas a comer, pero no vas a avanzar en muchas cosas. La única manera de cambiar la vida que tenemos, de ser mejores, tanto económicamente, espiritualmente, moralmente y en todos los rubros, es que tú sepas hacia dónde vas y qué quieres lograr y caminar hacia allá. 3 meses, ya se nos fue, ¿qué es? La cuarta parte. Una cuarta parte del año. Y el problema es que a muchos se nos han ido años enteros sin caminar en un sentido para lograr nuestros objetivos. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué Dios trae a colación esto? Porque Dios nos dio dones espirituales y otros que no, yo diría que son espirituales, ¿no? Pero no vienen en la lista de Efesios ni de Corintios. Pero yo los categorizaría, ay, sí me salió, como espirituales porque Dios nos los da. Y Dios nos da esos talentos, aptitudes y habilidades y nos da las condiciones y nos da el derecho para que avancemos. Para que avancemos. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de visión, de ver hacia dónde va. El pueblo pereció, dice, por falta de conocimiento. El pueblo de Dios a veces está subyugado y oprimido porque no hace esfuerzos por ser mejor y por caminar hacia la perfección. Y vuelvo a decir, es bíblico que caminemos hacia la perfección, hacia la estatura del varón perfecto. Entonces, repito, cuando hablamos que Dios nos faculta, estamos diciendo que Dios nos da el poder, el derecho, la autoridad y el permiso para hacer algo. Entonces, parafraseemos este versículo con el que empezamos. Lo vamos a parafrasear, ¿sí? Por lo cual, Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio las facultades, las habilidades, la inteligencia, el talento, la habilidad y las condiciones para hacer algo. Eso es lo que Jesús nos regaló. Subió, llevó cautiva la cautividad y dio dones y tomó dones para los hombres. En esa cruz se pagó mucho más que solamente el irnos al cielo. En esa cruz se pagaron las condiciones y el derecho nuestro para vivir en plenitud en esta tierra. Dios dijo, les voy a dar regalos, les voy a dar las facultades para que se desarrollen, les voy a dar capacidades. No nos mandó a la tierra así como más, como, ahí los aviento como si fueran semillas y que crezcan como las verdolagas. Dios no nos mandó así. Dios es un buen padre que capacita a sus hijos. Y sale adelante el que quiere salir adelante. Y se queda estancado el que se quiere quedar estancado. Pero por Dios no queda. Entonces, a Dios no se le acabó ni el poder ni la creatividad para darnos diferentes tipos de dones, diferentes tipos de regalos. Estos regalos que Jesús se ganó el derecho en la cruz de dárnoslo y de poder darnos esto a nosotros. Entonces, quiero leerles 1 Corintios 12:4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchísimos dones, muchísimos regalos, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno, y aquí es donde yo quiero que usted se sienta tan especial o tan personal, donde su vida no tiene nada que ver con la vida del otro cristiano. Mi vida no tiene nada que ver, mi vida personal, mi razón de existir,
mi razón, mis propósitos, mis metas, probablemente tengan muy poco que ver con las metas de usted. 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. A cada uno de nosotros Dios nos va a dar o nos dio diferentes cosas para el provecho suyo y de los que le rodean. Dios me tuvo que capacitar a mí con ciertas facultades y con ciertos regalos. Dios me dio muchos regalos y me los dio para que yo pudiera hacer aquello por lo que yo quería hacer. Yo quería ser doctora. Muchos de ustedes no quieren ser doctores. Algunos de ustedes les dio capacidades para administrar. A otros les dio la capacidad de hacer empresas, de hacer negocio. Yo no tengo ni así de hacer negocios. Yo no sé hacer un negocio. Me muero de hambre como empresaria. Me muero de hambre, pero póngame a dar consulta, verá. Nunca pude tener un consultorio porque no sé cobrar. No sé cobrar. Si usted me pone consultorio, yo no sé cobrar. Mi esposo dijo, pues pones a alguien que te cobre. Pues sí, pero por eso trabajé en el hospital. Y dije, no, yo trabajo y a mí que me paguen. Porque yo no sé cobrar. No tengo esas habilidades y esas facultades. A mí Dios no me dio eso, pero me dio otros. Le comento a usted esto porque dice la Biblia que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Provecho suyo, provecho de los que le rodean y provecho del reino de Dios. Porque acuérdese que estas son cosas que Dios nos da. Y de todo lo que Dios nos da, vamos a dar cuentas a Él. De todos los regalos, de todo lo que Dios nos dé, vamos a dar cuentas. Entonces, quiero aquí nomás hacer algunas observaciones para que usted me vaya entendiendo un poquito más sobre esto, sobre qué son los dones. Y no quiero que se pierdan. Estos dones, para mí, son tan espirituales como los de Efesios. No estamos descartando los otros dones, Vamos a agregar muchos más a los que ya conocemos. Bueno, algunos de ustedes, Dios les ha dado el regalo de la comunicación. Ay, ya, sí conoce el dicho de verbo mata carita, ¿verdad? Algunos de ustedes son tan buenos para hablar, para hacer relaciones, para convencer, para enseñar, hablan, no sé, hacen negocio, van y mira, y si le hacemos así, si le hacemos allá, arreglan problemas. Algunos de ustedes son muy buenos con su boca, con la comunicación, a lo mejor hasta saben hablar idiomas, ¿no? Son tan especiales que las personas pueden escucharlo y les gusta oírlos. Dios les dio un talento especial para comunicarse, sea hablando o sea escribiendo. Otros, Dios nos dio otro tipo de dones. Son muy buenos en su lógica. A la hora de razonar, son unos perrones. O sea, uno a veces está, ¿cómo arreglo esto? Y así, mira, por esto, le vamos a hacer así, así. Y son tan buenos en su lógica para deducir, mira, esto pasó porque, mira, ¿viste esto? Luego por esto pasó esto y esto y esto. Y aquí estamos en el problema. Son buenos para razonar, para seguir una lógica, para deducir las cosas, para resolver problemas. Son muy buenos. Otros somos más lentos, ¿sí? Somos más lentos y espérame. Déjame, a ver, vuélvemelo a repetir. ¿Cómo fue que me lo dijiste? Yo a veces que tengo que decirles, escríbemelo para poder verlo y tratar de entenderlo a mi ritmo, ¿no? Otros tienen un don para poder ver hacia adentro y eso no todos lo tienen, Algunos pueden ver hacia adentro y decir, ¿por qué me equivoqué? ¿Por qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿No les ha pasado que ustedes tienen algún esposo, algún amigo, alguna amiga, un hijo, una hija, a un pariente, el primo de un amigo, ¿sí? El primo de un amigo,
que uno dice, ¿cómo no se da cuenta en lo que se está equivocando? Ya se equivocó una vez, se volvió a equivocar y va a volverse. ¿Cómo no le razona la cabeza para entender qué está haciendo mal? Y hay algunos de nosotros que podemos decir, ¿por qué me equivoqué? Ay, me equivoqué por esto, sí, hice esto mal, no, ya no quiero volver a equivocarme. Y pueden interiorizar hacia adentro de sus emociones, hacia sus sentimientos, hacia sus actividades. ¿Qué están haciendo mal? ¿Por qué las cosas les salieron mal? Hay gente que no puede. Este es un regalo de parte de Dios. Hay gente que no se da cuenta de sus errores. No se da cuenta, así como dice la Biblia, como el perro que vuelve a su vómito, es el hombre que comete su misma necedad 2 veces. Así lo dice la Biblia. No lo digo yo. Entonces, esta es otra capacidad, otra facultad que Dios nos ha dado a algunos. Y podemos ayudar a otros porque podemos ver hacia adentro del corazón, de la mente. Podemos interiorizar en los sentimientos, en los pensamientos y podemos también ayudar a otros con eso. Y luego están, este es uno de los que más me gustan. Hay otros que son muy buenos para ser amigos. No pueden ver hacia adentro, pero ven hacia afuera. Y ven la necesidad de los demás, ven las características, las cualidades. Son bien buenos para ser amigos. Son muy amigos de la gente, porque les da la empatía, les da el sentimiento y tienen un don especial para entender los sentimientos, los deseos de los demás, los estados de ánimo y las intenciones de la gente que los rodea. Porque no sé si a usted le pasa, yo a veces no entiendo las intenciones de la gente que me rodea. Mi esposo a veces me dice, Reina, ten cuidado con esto. Narda a veces me dice, ten cuidado, esa persona solo te quiere usar. Y yo, ¿sí? Y yo me río a veces porque digo, yo no lo veo. Yo no veo esas cosas cuando hay gente malintencionada a mi lado, no lo veo. Pero otras personas sí lo pueden ver. Y hay personas que tienen esa capacidad para poder relacionarse con los demás, ¿sí? Y saber ser amigos y saber llevarse con las personas, coordinar en sus trabajos, hacer equipo con los demás, puede organizar algo con personas. Son cualidades y dones que Dios nos da. ¿Por qué le digo esto? Quiero que empiece usted a pensar. Hay una teoría de los tipos de inteligencia que usted puede leer, ya también lo vimos en alguna ocasión. ¿Cuántos diferentes tipos de inteligencia hay? Hay muchísimas, ¿sí? Otros tienen la capacidad de crear canciones, crear un vestido. Se les ocurre ocurren cosas. Ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, ahora le voy a hacer así, y tienen la capacidad de ir creando con sus manos, con su mente, o sea, su cabeza, así como el dibujito que está ahí, ya ve que se les prende el foquito, ¡tum! Y pueden crear cosas. Este es un regalo que Dios nos da también, de una manera tan especial, que tienen ideas, y las ideas vienen. Bueno, quiero leerles 1 Corintios 12:11. Les menciono todo esto porque yo quiero que ustedes en su mente empiecen a pensar qué cosas buenas, qué regalo les ha dado Dios a ustedes, que a veces por no considerarlos espirituales los menospreciamos o no los vemos con la importancia que deberíamos de verla. Un regalo es un regalo. Un regalo es un regalo. A mí me enseñaron que no es tanto lo que me den, sino la intención de la persona al regalarme algo. Eso es lo que cuenta. Y que no debo hacer distinción si alguien me puede regalar un collarcito, unos aretitos y otro me regala un carro. ¿Sí me entiende? Porque entonces seríamos muy fijados, ¿no?
Digo, entre más dinero tenemos la capacidad de regalar cosas más caras. Pero eso no quiere decir que la persona que nos regala algo más discreto, más modesto, no nos quiere igual. El amor no se mide por el valor de las cosas que se dan. Así me lo enseñaron a mí y yo lo creo. ¿Sí? Entonces, hay muchos regalos que Dios nos da. Estas cosas que les estoy describiendo, yo quiero que usted abra su mente y empiece a pensar qué es lo que Dios a mí me ha dado. Si usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, si Cristo es su Señor y Salvador, y usted junto con eso tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da dones, le da regalos. Ya lo vimos la semana pasada. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, Él viene como ese río de agua viva, trayendo abundancia de todas las cosas. Esa abundancia son las facultades que Dios nos da, esas capacidades, esos talentos, esas habilidades, ese potencial que tenemos para desarrollar algo. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios nos da a cada uno como Él quiere repartir. Dones espirituales o dones de los que llamamos no espirituales. Regalos de otro tipo, bueno, Él reparte. Aquí quiero retomar una historia. Van a decir, ¿y ahora quiero retomar una historia de una mujer que tenía un problema personal? De esas cosas que a veces uno no habla, ¿verdad? Una mujer que su esposo era un siervo de Dios, pero no sé si se murió, no, de esos siervos de Dios que se endeudan, no sé por qué, pero la mujer estaba endeudada y los acreedores iban a llevárselos como esclavos, o sea, iban a ir a cobrarles. Entonces no me acuerdo si eran profetas, ¿verdad? Entonces, esta mujer que era esposa, era una viuda de un siervo, de un profeta de Dios, entonces llegó con este problema con Eliseo. Entonces, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor. Ahí digo, ¿cómo se metió en problemas el siervo? Yo creo que por eso se murió de la preocupación, ¿no? De la angustia, porque las deudas, ¿cómo consumen? Pero bueno, estoy especulando nada más. Dice, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿y qué quieres que haga yo? O sea, ¿qué haré yo? ¿Sí? O sea, ¿qué haré yo? Y luego le dice algo muy interesante. Voltea y ve a la mujer y le dice, declárame, ¿qué tienes en tu casa? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, tu sierva, o sea, ¿estamos tan mal? Que tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Ya sé, ya me acordé. Ya ves que tengo una vasijita de aceite. Eso es lo que tengo. Esta mujer tenía un problema personal. Escúchame bien, tenía un problema personal. Porque se habían llevado a sus hijos. Se iban a llevar a sus hijos como siervos. No sé si esclavos, pero como siervos sí. Iba a pagar con la vida de sus hijos. Era un problema personal, era un problema familiar y era un problema económico. Y yo le pondría ahí ministerial también, ¿no? Era un problema ministerial, por supuesto que era un problema ministerial, pero más que ministerial, yo creo que se lleven a tus hijos, que se cobren con tus hijos, eso a mí se me hace muy difícil. Muy difícil.
Y yo veo la pobreza en la que vivía esta mujer. No tenía nada más que una vasija de aceite. Usted ya conoce la historia, ¿verdad? El profeta le dice, ve y pide las vasijas y empieza y hace un milagro. Eliseo hace un milagro. La mujer se encierra y empieza a llenar, le pide a todas sus vecinas vasijas y con la vasijita que él tenía empezó a llenar las otras y el aceite se multiplicó y llenó un montón de vasijas, vendió el aceite que tenía, el aceite santo, ¿verdad? Pues porque fue el milagro, ¿no? Ya imagino a la señora, aceite santo, y vendió hizo botellitas y se hizo rica y sacó adelante a sus hijos, ¿no? Bueno, Hollywood así hubiera hecho la película, ¿no? Pero se multiplicó. Bueno, ya sabe usted el final. Ahora, Segunda de Reyes 4, 5, 6, dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dio a un hijo suyo y le dijo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Hay otro pasaje muy parecido, que también usted lo conoce muy bien. Este es el de Eliseo. El otro pasaje es el de Elías. ¿Se acuerda el de Elías? ¿Se acuerda que Elías hizo algo parecido? Pero en vez de hacer aceite ¿qué era? ¿Qué era el otro milagro de Elías? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Qué era? No, ese es otro. No. Un milagro de la multiplicación. Voy a leérselos para recordarle. Elías, hubo una época de sequía y se secaron los ríos y no llovió durante no sé cuántos años, 3 años, ¿no? Y se empezaron a secar las plantas y no había comida. Entonces Dios manda a Elías con una mujer, una viuda. Estaba ella y su hijo. Y la mujer lo único que tenía era una vasijita de harina y un poquito de aceite. Y la mujer iba a hacer una torta, dice, un panecito, una conchita yo digo, ¿no? Lo iba a poner sobre las cenizas para que se hiciera, se lo iban a comer, y así lo dice esta mujer en la historia, y dijo, no lo vamos a comer para que moramos mi hijo y yo. Y ya, dejarnos morir porque ya no hay más. Entonces Elías le dijo, no te preocupes, hazme primero a mí, y tú vas a ver que no te va a faltar. Le voy a leer. Primera de Reyes 17, 14 y 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías. Eliseo, el primer pasaje que leímos, para resolver ese problema personal, familiar, económico, de la vida de esta viuda, viuda del siervo de Dios, le dijo, declárame qué es lo que tienes en tu casa. ¿Sí se acuerda? ¿Qué tienes en tu casa? Para resolver este problema que tenemos. Usted puede decir, espérate, ¿qué tiene? ¿Por qué me preguntas qué tengo? ¿No estás viendo que se están llevando a mis hijos? Quiero que vayas y hables con aquel que se lo llevó, que le digas que mi marido era un buen hombre, que sirvió a Dios por muchos años. Haz algo, siervo de Dios, con tu influencia. O si quieres, o préstame, ¿no? Tú que estás mejor, préstame. Ya de perdido ora por mí, ¿no? Pero para resolver ese problema, él le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Como que ella a lo mejor no le había caído, pero eran muy respetuosos de los profetas. Y le dijo, para resolver ese problema familiar, y lo vuelvo a repetir, familiar, personal
y económico que tenía esta familia de siervos de Dios, le dijo: declárame qué tienes en tu casa. Ahora, Elías le dijo a la viuda: ¿qué es lo que tienes también? Harina, tienes pan. Y dice que nunca le faltó. Hizo un milagro. Dios hizo un milagro. Ahora, yo te pregunto a ti esta noche: ¿qué tienes tú en tu casa? En tu casa. No me recuerdo si fue Lupita o fue Norma la que nos enseñó que cuando hablamos de casa, puede ser tu familia, tu persona, porque tú eres el templo del Espíritu de Dios. Una casa donde habita Dios. La pregunta que yo te quiero hacer es la misma que le hizo Eliseo a esa mujer. ¿Qué tienes tú en tu casa? ¿Qué tienes tú? Pero ¿qué tienes? No ¿qué sueñas con tener? ¿Qué tienes en tu vida, en ti mismo? ¿Qué facultades tienes? Porque al que tiene, se le dará más. Pero el que no tiene nada, aún lo que tiene le será quitado. Dios necesita, aunque sea un poquito, para multiplicarlo. El milagro de la multiplicación con Jesús, un pedacito, un pescadito, un panecito, se alimentaron miles. 2 veces está ese milagro. ¿Qué le costaba a Jesús hacer aparecer panes y hacer aparecer pescados? Nada. Pero preguntó: ¿quién trae algo? Mi pregunta vuelve a ser: ¿qué tienes tú en posesión tuya, como tu capacidad, como tu inteligencia, como tus habilidades? ¿Qué tienes para que Dios pueda resolver los problemas familiares, personales y económicos? Aquí es donde yo te digo que sí es muy importante esta clase. A lo mejor a ti no te importa, sigue teniendo los problemas, porque no los vas a resolver. Porque si no los has resuelto hasta ahorita, no los vas a resolver nunca. Porque te falta la habilidad y la capacidad. Y esto viene para decir que hay muchas cosas que tú no tienes y no vas a lograr. Porque si tú no tienes el favor de Dios para que te dé esos regalos, esa capacidad, esas habilidades, para que ponga las condiciones necesarias para que tu empresa, tu negocio, tu casa, tu hogar, tus sueños se concreten, no los vas a tener. Aquí el punto es: ¿por qué Dios no te lo da? Porque tienes Padre, tienes Dios. Porque tu Padre Celestial, que es bueno y hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿por qué a veces no nos da ciertas cosas que nosotros creemos necesitar? ¿Por qué no puedo triunfar en lo que yo quiero triunfar? ¿Por qué no puedo terminar una carrera? ¿Por qué no puedo terminar esto? ¿Por qué no logro mis metas? Muchas veces es porque nosotros no somos lo suficientemente serios para ver con seriedad nuestra propia vida y nuestro destino. Le preguntó Eliseo a la mujer para resolver el problema personal, familiar y económico. Le dijo: ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu casa? Y yo te quiero repetir la pregunta: ¿qué tienes tú en tu vida, en tu casa? ¿Sabes lo que tienes? ¿Sabes los talentos que Dios te ha dado? ¿Sabes las habilidades? ¿Sabes las facultades que Dios te ha regalado? Porque Dios te las ha dado. ¿Qué dones te ha dado Dios a ti? Esas cosas en las que tú dices: qué bueno soy en esto. Qué bueno soy en esto. Tengo esta habilidad para esto. Soy bueno. ¿Cuáles son los dones en los que tú puedes decir? Porque si no sabes, entonces estás en un problema muy serio.
estás en un problema muy serio, porque entonces cuando el profeta te pregunte ¿qué tienes?, tú no vas a poder decir nada, o sea, no vas a poder contestarle y Dios no va a poder hacer el milagro en tu vida. Estos dones, estos regalos, estas facultades, estas inteligencias, esto en lo que Dios te ha dado, ¿sabes cuál es el punto aquí? Que hay una palabra profética para ti esta noche. Y la palabra profética es que esos regalos que tú dices, ¿qué es lo que tienes en tu casa? ¿Qué es lo que tienes en tu vida? La palabra profética para ti esta noche es: ese aceite, esa harina no va a menguar. Los dones, eso que tú sabes en lo que eres bueno, que reconoces que Dios te lo dio como un regalo a tu vida, la palabra de Dios para ti hoy es: eso no va a menguar, como no mengua el aceite y como no menguó la harina en los milagros de Eliseo y de Elías. Dios esta noche a ti te dice: estos dones que tú tienes van a multiplicarse y van a fluir de ti como ríos de agua viva. Ríos de agua viva, pero es en eso que tú tienes. El que es fiel en lo poco, sobre mucho se pondrá. Este regalo que Dios te ha dado se va a multiplicar y vas a poder resolver tus problemas personales, familiares, económicos y de todos los que tú tengas. Pero la pregunta es: ¿qué tienes? Y yo quiero decirle lo que dice Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No importa lo que pase en la vida, si tú crees en el Señor Jesucristo, ríos de agua viva van a correr por ti. No importa, no te pongas inseguro. Esos talentos, esas habilidades que Dios te ha dado, van a fluir y van a salir más y más y más. ¿Qué importa que te choquen una tortería? ¿Qué importa? Lo que está aquí son ríos de agua viva. Quítenme una y mi Dios me dará 10 más. Lo que el diablo te quiera quitar, te quiera destruir, el Señor te dice: yo te multiplico, porque el don y el regalo que yo te puse en tu corazón, en tu vida, van a fluir como ríos de agua viva. Y va a brotar, y va a brotar, y va a brotar, y las ideas van a salir, y la creatividad va a salir, y las habilidades, y el poder para hacerlo, y las condiciones se van a poner, porque eso es el regalo que Dios nos da, la facultad de hacer las cosas. Ese es el Dios al que servimos, si nosotros creemos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si no ando muy bien, dice Romanos 11:29, irrevocables son los dones. Lo que Dios te dio, no te lo va a quitar. ¿Por qué te digo esto? Me voy a ir al versículo que te dije al principio. ¿Te acuerdas que al principio te dije que íbamos a retomar un versículo que yo lo leo y digo: Dios, no te entiendo, pero está bien, qué bueno, porque me conviene? Dice: subiste a lo alto, Salmo 68:18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y luego dice: ¿y también para quién? ¿Para quién? Para los rebeldes. Si Dios aún a los rebeldes les da dones, ¿ustedes creen que a nosotros no nos los va a dar? ¿Que no somos tan rebeldes? ¿No? Aunque todos llevamos un Rebeco por dentro, ¿no? Todos adentro de nosotros tenemos algo que es. Entonces Dios dice: irrevocables son los dones. Los dones del Señor en nuestras vidas son irrevocables, y el llamamiento de Dios también es irrevocable.
Y aquí donde voy a terminar esta parte, que ya estoy por terminar esta serie. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, ¿qué te dio Dios a ti? Tienes que sacarlo. Tienes que sacarlo. Tienes que empezar a negociar con Él. Si sabes hacer amigo, sé amigo. Sé un excelente amigo. Dale tu cariño a los que te rodean. Ayúdales como un buen amigo. Háblales del Señor, que es el mejor amigo. Usa ese don para el servicio de Dios. Usa ese don para tener el cariño, porque quieres cariño. Y usa ese don para servir a los demás. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Y a mí me preocupa mucho porque dice el ejemplo que vimos de Eliseo. Dice que mientras había vasijas vacías en el cual echar el aceite no escaseó. ¿Cuándo dejó de haber aceite? Cuando no hubo más donde vaciar. Lo que Dios te da, la unción que Dios te da, el regalo que Dios te da, el fluir, ese fluir, que crezcas tu creatividad, tu desarrollo, tus habilidades. ¿Cuándo se va a parar? Cuando dejes de usarlos. Si no hay vasijas donde tú te vacíes, el aceite cesa. Esa es la importancia de saber qué tienes, qué dones te ha dado Dios, qué hermosos regalos tan particulares. Y aquí donde sí quiero incluir, donde quiero decirle, no es que estés separando los dones espirituales que vimos en Efesios o que hemos hablado en la iglesia. Esos son básicos y se los hemos dicho a ustedes. Los dones sí son para edificar a la congregación, a la iglesia, pero los dones no se quedan en la iglesia. Los dones los acompañan a ustedes a donde ustedes vayan. El que es profeta aquí y es profeta afuera de la iglesia. El que es maestro aquí y es maestro afuera de la iglesia. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende eso? Porque eso es muy importante. Porque son facultades que Dios le dio para resolver su vida personal, familiar, ministerial y económico. El problema es que los cristianos dejamos guardado en el locker de la iglesia las facultades, las habilidades que Dios nos da. Y ahí lo voy a dejar. No lo deje guardado en el locker de la iglesia. Los dones van con usted y son para que usted se desarrolle. Ahora, yo quiero ser muy enfática en esto. No tiene usted que andar mire, hay gente que, hablando de los dones espirituales, que necesita una plataforma para poder profetizar. El Señor dice, o para poder enseñarle a alguien. Necesitan una plataforma para ser vistos. El profeta no necesita multitudes. El profeta puede ir con una persona y no tiene que decirle, el Señor dice que sí. No, tranquilamente hablas y les revela usted la palabra que Dios tiene para ellos. En el trabajo, en el camión, en el banco, comiendo. Y le dice esto y esto y esto. El que es maestro. Mire, yo no sé usted, pero mis mejores pláticas, mis mejores enseñanzas, no las he dado aquí. Tristemente lo tengo que decir. Mis mejores enseñanzas no las he dado aquí. Se las he dado sentadas comiendo, yéndome a Yuma, pastoreándolos en Yuma, pues usted sabe, ¿no? Haciendo fila, platicando, y salen las ideas, y sale la mejor enseñanza. No es aquí donde yo doy mis mejores enseñanzas.
Va a ser dado en privado a una, a 2 personas. ¿Por qué? Hay que seguir vaciando el don, la unción que Dios nos ha dado. Lo que Dios te ha dado, tienes que vaciarlo en los demás, trabajarlo, trabajar tu don, desarrollarlo para que siga fluyendo. Son ríos de agua viva. Y la promesa que a mí Dios me ha hecho para esta noche y para ustedes es eso. Él prometió que ustedes van a fluir ríos de agua viva, que escuchan esas enseñanzas y se quedan con la idea de que los ríos de agua viva son otra cosa. Y digo, puede ser muy amplio, pero la unción de Dios fluyendo en ustedes son ríos de agua viva. La unción, la presencia del Espíritu Santo en ustedes, sus habilidades, sus facultades, su poder, tienen que correr. Ríos de agua viva, dice la palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es muy importante, ¿qué tienes en tu casa para empezar a trabajar? ¿Qué tienes para que lo podamos entregar al Señor? Póngase de pie. Si quieren, los músicos pueden pasar.